Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos, a la Televisión Canaria. Gracias por estar ahí con nosotros un día más. Les agradecemos su presencia para escuchar hoy al presidente de los empresarios de la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas, don Sebastián Grisaleña, que hoy viaja a Oporto a una reunión. Señor Grisaleña, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Es una reunión de empresarios, me imagino, ¿no? Sí, la COE, ahí tenemos una reunión en Oporto en el día esta tarde y mañana durante todo el día. Empresarios portugueses y españoles, y también va a clausurar el acto el presidente del gobierno español y el primer ministro portugués, el señor Pasos. ¿Cómo están las cosas en España y en Portugal económicamente? Sí, bueno, dos países en recesión, dos países... Sí, yo pienso que ahí tienen que ir muy de la mano y buscar conclusiones unificadas, porque los dos países lo están pasando mal, todos lo estamos pasando mal. Las recientes elecciones presidenciales en Francia, con la elección de François Hollande, socialista, ha abierto unas expectativas tremendas sobre el cambio de receta para salir de la crisis. No solo austeridad pura y dura, sino también medidas de crecimiento. Sí, yo diría que la unión de Francia y Alemania en los últimos años, los dos responsables de gobierno, el señor Sarkozy y la señora Merkel, yo diría que esa pinza de alguna manera ha perjudicado al conjunto de la Unión Europea. Por tanto, llega un señor, a mí no me importa el partido que sea, pero si salimos de esta situación tan ingrata que estamos atravesando, sobre todo en el aspecto económico, yo diría que es un paso muy importante. Europa habla mucho de ajustes y de ajustes, que es muy importante, porque se ha hecho las cosas francamente mal, pero si no hay crecimiento, realmente nuestra economía al final tendrá un fin que no nos gustaría a ninguno. Aquí en Canarias, el paro que tenemos, a nivel nacional el paro que tenemos, y de momento estamos tranquilos, pero si esto no hay una solución drástica y concreta de crecimiento también, junto con crédito a través de las entidades financieras o bancarias, realmente se nos puede ir de la mano. La palabra clave la acaba usted de mencionar, créditos. Para que haya crecimiento y los empresarios inviertan, tiene que haber acceso al crédito, que está parado en este momento. Totalmente. Se anunciaba ayer por parte del presidente Rajoy que van a inyectar, si es necesario, dinero público para sanear las entidades financieras como sea, para que puedan dar crédito. ¿Qué le parece esa medida? Dinero público, que pagaremos todos al final, no lo sé. A mí me preocupa esa medida porque al final España tiene una deuda enorme que contraer, de ahí los recortes que se están a hacer dentro del país. Eso de pasar del 8,3 al 5,3 o 8, 3,4, sí, en fin, al final no va a derivar. eso nos va a costar pues 25.000 o 30.000 millones de euros este año, que no es en un año, que es solamente, digamos, en 9 meses, es gravísimo, pero es que el próximo año vamos a tener el paso del 5,3 hasta el 3%, por tanto es otro palo más en lo económico. Por tanto, ¿de dónde va a sacar el dinero el Estado? Es la interrogación que dejo. ¿Vamos a seguir pagando? Es insoportable. Será, me imagino, ayuda pública vía crédito, vía préstamo, para que los bancos lo devuelvan en su día. Pero bueno, esa es una parte que abre un debate tremendo sobre si debe hacerlo el Estado o no, si deben hacerlo los bancos por sí mismos, dinero público o no público, pero es bueno que se saneen los bancos para que den crédito. Sí, pero no a costa del resto de los ciudadanos. Claro. Y en España y en Europa, los últimos años, la banca ha sido uno de los culpables de esta burbuja, por una parte, y por otra parte ha sido la gran beneficiada con tanta ayuda, con un dinero del 1%, y a su vez se lo presta a los estados con un 5, como mínimo un 5. Por tanto, yo diría que no es justo. La banca ha cometido errores, pues que los pague, y por tanto una de las cosas importantes que ha hecho el Estado es unificar las cajas, unificar tantas cajas que había que no eran buenas, y también a la gran banca también habrá que unificarla, porque un país no puede tener tanto banco con tantos saldos negativos entidad por entidad. Es peligroso. Usted, que es presidente de los empresarios, ¿qué va a pasar? ¿Van a dar crédito algún día a los bancos en su expectativa de plazos de 3, 4, 5 meses, de 3, 4, 5 años? Da igual. ¿Cuándo empezarán a dar crédito? ¿Qué información maneja usted? Yo la información que tengo es que la banca, hasta que realmente no salde su deuda, que es muy alta, realmente no va a poner dinero en circulación. Ahora bien, el Estado, si aporta dinero a través de la línea ICO, por ejemplo, o de cualquier otra línea de ayuda, incluso del Banco Central Europeo, la banca está obligada por el Estado a una parte de ese dinero llevarlo al día a día para el consumidor, para la pequeña y mediana empresa, para el autónomo, que realmente lo está pasando francamente mal. No olvidemos
que en los últimos 3 años en Canarias han cerrado más de 11.000 empresas. Y las perspectivas que hay, 11.000 más de 11.000 empresas en Canarias. Por tanto, se ha creado alguna, de acuerdo, pero lo malo es que ese tipo de empresa que se ha ido creando, ¿qué duración tiene? Autónomos. 1 año, o 6 meses, depende de la evolución, y la evolución, francamente, no es buena. ¿Una banca pública, usted es partidario para facilitar el crédito al mercado? Hasta cierto punto la banca pública en un momento determinado puede ser interesante, pero no olvidemos de dónde se trae ese dinero. Ese dinero lo vamos a pagar todo y es de nuestro bolsillo. Por lo tanto, yo diría que lo que hay que hacer es que la banca actual, que es privada, lo que tiene que hacer es ese dinero, esa inyección económica que recibe en los últimos años o que está recibiendo el Estado, una parte de ella lo tiene que aportar a la sociedad. Pero esto es la pescadilla que se muerde la cola. Es complejo, es muy difícil. Todos los empresarios piden eso, los trabajadores, los sindicatos piden lo mismo, los gobiernos dicen que no pueden hacer nada. Hay gobiernos cada uno con su receta y la banca de momento está en la posición que está. Pendientes estamos, repito, con la llegada de un señor al Elíseo, en Francia, el nuevo presidente francés, se anuncian nuevos vientos en Europa, que es probable que haya un pacto de estabilidad y de crecimiento, de ajuste y de crecimiento, que va a haber una cumbre europea para el crecimiento. Se habla de crear grandes planes de infraestructuras públicas, privadas, eurobonos. Yo diría que el eurobono, Alemania ha estado así reticente en cuanto a la elaboración de eurobonos. Sí, se ha negado siempre. Pero porque no había un tratado fiscal definido, ya lo hay en la Unión Europea. Y por tanto, si ese tratado fiscal ya existe en la Unión Europea, yo diría que los países que están más endeudados, como España, Grecia, Portugal o Irlanda, yo diría que en la media con esos eurobonos europeos, los costos del dinero saldría muchísimo más barato y saldríamos todos beneficiados. Saldría perjudicado, en este caso, la gran banca, como es, en este caso, los alemanes. Pero si la Unión Europea, a través de ese control fiscal que ya existe, que antes no existía, a partir de este momento yo diría que el eurobono podría ser una inyección importante para muchos países. Rodrigo Rato se va de Bankia, la deja cuando el presidente Rajoy anunció ayer que posiblemente tendrá que inyectar dinero público para salvar Bankia, que es el banco más expuesto al ladrillo, a los pisos que no se venden, a ese enorme soporte de deuda que en fin, que se habla de más de 150.000 millones en toda España. Pues Bankia va a tener que ser intervenida públicamente y el presidente, señor Rato, dimite, ha dimitido en el día de ayer. En Bankia está la Caja Insular. ¿Esa salida qué le parece? Bueno, yo diría que es una mala noticia porque a partir de ahora, digamos, la bolsa de alguna manera se va a resentir. La bolsa es muy frágil y cualquier noticia realmente que no sea positiva o que estable, eso significa duda y ante la duda la banca se va a resistir. Es una mala noticia, pero es curioso, hemos hecho un banco a lo mejor de ladrillo y el ladrillo, la cimentación ha sido la correcta porque la deuda que tiene es realmente muy importante. ¿Se debieron unir las cajas canarias antes de apostar por un banco nacional? Yo diría que unirse las dos cajas canarias era interesante, pero no podían ir solas de la mano. Su capital, su fuerza no era suficiente. Tenían que ir juntas primero y luego unirse a una entidad mucho más potente que a lo mejor saldríamos todos mucho más fortalecidos. Usted le envió una carta al presidente canario y le dijo que está llevando con los impuestos a una situación límite a los canarios. ¿Puede explicarse ahora qué es lo que quiso decir con esa carta? No olvidemos que ha habido una polémica debido a los presupuestos del Estado en relación a Canarias. Yo le dije al presidente que estaba plenamente de acuerdo en que el gobierno español haga unos recortes, porque si no lo hacía el gobierno español, de sus presupuestos, lo podía hacer la propia Unión Europea, que sería mucho peor. Pero así todo, decía que en los presupuestos del Estado Canarias tiene que tener un trato mucho mejor del que está teniendo. Por ejemplo, el REF nos protege, no se ha contemplado el REF, la media de un ciudadano canario euro persona es muy inferior a la media o está por debajo de la media nacional, por tanto teníamos que igualarla y además las inversiones y acuerdos entre Estado y Canarias anteriormente cuando el PSOE, el gobierno que llega tiene que respetarla. ¿El plan Canarias debió respetarlo Rajoy? Debió respetarlo. Si ahora hay falta de temas económicos, porque hay falta de liquidez, hombre, si en 4 años no se puede hacer, alarguémoslo a 6 años, a 5 años, podemos buscar ese tipo de negociación. Lo que no puede es parar obras que se están ejecutando, porque al final hay empresas detrás, hay trabajadores y hay un paro galopante. Por tanto, desde esa perspectiva, el mensaje que le mandaba al presidente, no olvidemos que el gobierno de Canarias
va a cambiar de alguna manera todos los tipos, muchos tipos impositivos, el IGI, el incrementar euros por metro cuadrado de grandes superficies, los tipos impositivos en muchas facetas en el IGI que le va a repercutir de alguna manera al turismo y sí. por tanto le mandaba una carta diciendo cuidado presidente porque nosotros como empresarios estamos muy preocupados, además de los recortes y la situación económica y la cantidad de impuestos directos e indirectos que estamos pagando, con la poca alegría que hay de consumo, tenemos que tener mucho cuidado con el incremento de los impuestos en Canarias, porque en vez de dar un paso hacia adelante podemos dar un paso más negativo de lo que estamos. ¿Se ha podido usted entrevistar con el ministro de Turismo, el canario, José Manuel Soria, para plantearle esas ideas sobre el turismo? Sí, le hemos dicho al ministro, en su día que lo tuvimos en la propia Confederación, pues le hablamos de todos los temas, de los presupuestos de Canarias, le decíamos que en las enmiendas que el gobierno central se podía aportar a los presupuestos, pues que hubiese algún cambio de mejorar lo que venía a Canarias, que estábamos viendo que había unos recortes muy altos, muy grandes. El ministro nos dijo que efectivamente había una posibilidad, aunque no era fácil debido a la situación económica del país. Hablamos de las tasas aeroportuarias que nos pueden pasar. Ahí el ministro no es partidario de las bonificaciones. Bueno, nosotros lo decimos, nosotros tenemos la obligación de decir lo que pensamos. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bien, nosotros lo que defendemos es el interés del empresario, el interés de Canarias y el interés de la situación económica de esta tierra que lo está pasando muy mal. Por tanto, hablamos con el presidente del gobierno, hablamos con un ministro o hablemos con quien hablemos. Yo en el día de mañana, desde la llegada a Oporto en el día de hoy, pues seguramente voy a tener ocasión de hablar también con algún ministro español que está en esa cumbre y hablarle, y con el propio Rajoy, si tengo ocasión, de hablarle que la situación de Canarias es realmente ¿Qué le va a decir si usted tiene delante al señor Rajoy? ¿Con qué palabra le va a usted definir la situación que tenemos? Primero lo que tiene que hacer es intentar llegar a un acuerdo lo antes posible Estado y Canarias. No podemos estar de espalda. Yo llevo años diciendo que antes cuando gobernaba el PSOE en España y cuando gobernaba aquí Coalición Canaria, y ahora digo exactamente lo mismo, el diálogo entre el gobierno de Canarias y el gobierno central tiene que ser un diálogo fluido, porque Canarias no puede jamás estar tan lejos de Madrid. Hay que intentar estar lo más cerca posible de Madrid, porque eso es bueno para todos. El distanciamiento no es bueno para nadie, y menos en estos momentos. Por tanto, la idea sería, primer mensaje, tiene usted que sentarse ya con el presidente del gobierno de Canarias para hablar de los temas que nos afectan de una manera importantísima a España y a Canarias, y el segundo es que los recortes que ha habido, Canarias tiene que tener un tratamiento diferenciado, y yo tengo la certeza absoluta que si hay diálogo hay aproximación. El presidente del gobierno canario en su blog el fin de semana planteaba justamente eso, la necesidad del diálogo, intentar ver, claro, todo el mundo está confiando en que en la vía del trámite parlamentario los presupuestos generales del Estado sean un poco más cariñosos con Canarias, después del recorte. Que no pedimos grandes cosas, pedimos simplemente, hay un REF que lo contempla, hay un diferencial, somos una región ultraperiférica, la media de habitantes euro es muy inferior a la media española, por tanto también es un objetivo más que tenemos que conseguir todos los canarios, el gobierno de Canarias, que tiene una responsabilidad mayor que la nuestra, si cabe, y por tanto todo eso en una mesa de diálogo y de transparencia, seguro que se puede llegar a por lo menos alguna aproximación, si no al 100% algo. Le quiero plantear brevemente una serie de cuestiones. Sobre la moratoria turística, ¿son partidarios de que se abra la mano y se pueda construir hoteles? El presidente del gobierno lleva unos meses, o yo diría que un año por lo menos, lanzando un mensaje que nos parece correcto. Es decir, mire usted, no ocupemos más territorio, pero mejoremos las infraestructuras que ya existen, que están obsoletas, las mejoremos de alguna manera con compensaciones a los propietarios. Yo diría que es una manera importante porque el crecimiento en exceso no nos va bien. Bueno, sí, sobre la rehabilitación turística, eso de restaurar zonas que están colmatadas, edificios que están obsoletos, ¿eso es viable o es una especie de cantina que estamos repitiendo? Es viable, lo que pasa es que el momento económico no es el más apropiado. El momento económico, un empresario tiene dificultades para buscar una financiación a través de una entidad bancaria porque le va a costar muchísimo ese crédito. ¿Y no hay incentivos para eso tampoco? No lo hay. No los hay, de verdad. Sí. Claro, o sea, había, pero se han ido recortando. Efectivamente, era una de las grandes soluciones para contrarrestar la crisis de la construcción. Correcto. Pero si no hay incentivos suficientes, no hay ayuda, el empresario no invierte. La reserva de inversiones era un argumento más, pero en los últimos años las reservas de inversiones los empresarios no han tenido beneficios, por tanto es muy difícil.
¿Esa reserva tiene todavía dinero por materializar o está ya...? Yo diría que tiene algo del 2007, 2008, que puede ser los últimos años que tenemos todavía, pero muy poco, porque no olvidemos que la situación económica de crisis comenzó en el 2007. Y además me imagino, si uno va al banco a recuperar ese dinero, el banco le dirá, bueno, despacito, no hay liquidez. Se ha equivocado de puerta. Sobre también las tasas aéreas, usted ya ha dicho que son partidarios, pero ¿les preocupan a ustedes el que haya aumentado las tasas en los aeropuertos canarios y también en los aeropuertos españoles? Ha aumentado un 20% la media, ¿eh? Claro. Y eso no es bueno para Canarias. Nos ha ido muy bien buscar la fórmula que se beneficie todas las aerolíneas que operan en Canarias, y yo diría que eso es un plus importantísimo. Yo el otro día le comentaba con alguien que me pasó la información, salvo error, fue el viernes pasado, que Grecia las tasas aeroportuarias la ha bajado un 100%, y Egipto la ha bajado un 50% el pasado fin de semana. Claro, Egipto es un Esto para Canarias es malo, ¿eh? Claro, Egipto es un competidor directo de Canarias, como Túnez. Dice usted que ha bajado las tasas un 50% aéreas, Egipto, un 50%. y un 100% Grecia. Es preocupante. Claro, Grecia por la situación económica, la gente viaja poco. En el caso de Egipto, por la primavera árabe, la gente viaja poco y es una forma de atraer. Canarias tiene que reaccionar. Pero en Canarias, ¿usted cree que van a bajar las tasas aéreas en el clima en el que estamos, de que no hay manera? Yo diría que sería una irresponsabilidad de todo. Si no ha ido bien, y tuvimos 12 millones y medio de turistas el año pasado, este año, si no bajarlas al 100%, sí poner la línea que estábamos teniendo, porque AENA no pierde dinero. Los aeropuertos canarios en su conjunto dan beneficios. Diferente es otros aeropuertos nacionales muy importantes, más importantes que los canarios, tienen pérdidas. Sin embargo, AENA no va a perder un céntimo. Bien, es cierto que en el sector turístico el tener precios tan bajos le hace ser poco rentable y genera poco empleo. Vienen muchos turistas, pero dejan poco dinero. Sí, pero hay ocupación de trabajadores y eso es importante. Y además nos puede pasar una factura añadida el incremento del IGI del 5 al 7%. Eso está claro, que ustedes han dicho que al turismo le va a dar un palo de una manera directa. Están negociando a ver si es posible que se pueda atenuar ese IGI. Por lo menos buscar la solución. Yo diría que ahí, de momento, estamos discutiendo los presupuestos también. En el Parlamento, sí. Pero yo diría que hay un margen y esperemos que ese margen... ¿No pierde la esperanza usted? Yo no pierdo la esperanza. ¿Qué le dice el presidente de la patronal Gran Canaria a los 300 y pico mil, 300 según la EPA, 360 y pico mil, según el INE, paro registrado en torno a 300.000, parados canarios? ¿Qué le dice el presidente de los empresarios de Las Palmas, de la Confederación Canaria de Empresarios? Pero si este presidente y los empresarios en Canarias tenemos una preocupación, es el índice tan alto de parados que tenemos en Canarias. Es preocupante, y lo digo así. Es muy preocupante. Estamos intentando luchar con la economía sumergida, pero también tenemos que decir que gracias a la economía sumergida, de alguna manera, no tenemos una cierta tranquilidad. Por tanto, lo que aquí tenemos que hacer es el Estado, el Gobierno de Canarias, el Gobierno central, los empresarios y los sindicatos, ahí tenemos todos que remar hacia el mismo puerto e intentar buscar todas las armas legales posibles a nuestro alcance para desbloquear toda la situación. Primero, el crédito. La pata más importante que tenemos es la falta de crédito para que el empresario, sobre todo el pequeño, el mediano, la pyme en su conjunto y el autónomo, comience realmente a tener un poco de cash que le hace falta, que no tiene. Los créditos que tenían los pequeños empresarios ya no existen, la banca prácticamente lo ha anulado. Por tanto, a partir de ese momento, que haya un poco de liquidez de dinero en el mercado, tanto a los ciudadanos normales como a las empresas, a partir de ahí comenzará a generar una cierta confianza. Y luego, sector turístico, tenemos que seguir apoyándole porque nos ha ido bien y ahora podemos dar un paso hacia atrás ante la situación que se nos avecina con recortes de tasas y con los recortes o con el incremento del IGI que está anunciado. Por tanto, todo ese paquete sí que tenemos y comenzar a generar, digamos, algo más en Canarias, desbloquear proyectos que están bloqueados. Unos ya se están desbloqueando, otros siguen bloqueados. De inversiones. Por ejemplo, en Gran Canaria ustedes se han quejado muchas veces. Muchísimo, y eso es importantísimo porque eso genera puestos de trabajo. ¿Tiene usted la sensación y de paso el temor, señor Grisaleña, y le ha llegado a usted el rum de que importantes, poderosos empresarios canarios y de Gran Canaria están pensando en llevarse el dinero? Hombre, yo pienso que... Pero por una razón, sí. Por el temor y la inseguridad que le genera el tenerlo aquí.
Yo diría que el empresario no, el dinero siempre es cobarde. El dinero de la banca, el dinero de todo siempre es cobarde. ¿A usted le ha llegado el run run también? No, no me ha llegado. Yo cuando oigo ese rumor, realmente yo entiendo que el empresario lo está pasando mal en su conjunto. Unos mejor que otros, pero en su conjunto lo estamos pasando mal. Lo que no hemos llevado a la excepción es con el trato que ha tenido la Reserva de Inversiones, claro, por las malas interpretaciones. El inspector de Hacienda tiene una interpretación, el asesor fiscal tiene otra, y al final el empresario, que es el que está en el medio, al final es el que tiene. Cuando la Reserva de Inversiones no ha venido extraordinariamente bien a Canarias, a lo mejor en el nuevo REP tenemos que cambiar, porque a lo mejor el paso de los años hay que cambiar un poco los sistemas y a lo mejor hay que adaptarlos a un sistema más de actualidad, más moderno, pero no ha venido muy bien y el empresario que se acogía ha tenido que reinvertir, sí o sí, porque los controles de la inspección han sido muy rigurosos. No olvidemos que en Canarias los inspectores de Hacienda no tienen más que una labor que realizar. La labor del IRPF, de las nóminas y la segunda inspección es la Reserva de Inversiones, no tiene más nada. Por tanto, el empresario que no haya reinvertido en la Reserva de Inversiones le van a dar el palo, claro. Pero las interpretaciones nos ha hecho mucho daño. La amnistía fiscal, usted que es empresario, que conoce que hay muchos empresarios que han sacado el dinero fuera, como antes decía, que muchos lo han hecho incluso, muchos legalmente, pero otros porque han invertido en países, otros subrepticiamente. ¿La amnistía fiscal es moral, éticamente aceptable o no es sostenible? Y le pregunto al presidente de los empresarios. Sí, yo diría que la amnistía fiscal a personas que de alguna manera han evadido dinero y que ahora por solo devolverlo paga un 10%, no es justo. No es justo porque aquellos que hemos estado en esta tierra invirtiendo y pagando, hemos pagado lo que hemos tenido que pagar y por tanto no es justo. El que quiera traer, que lo traiga, pero pasando por caja. Pase por ventanilla. Cuando el rey recibe al presidente de Canarias y el presidente de Canarias le dice, Majestad, ¿hay riesgo de fractura social en Canarias? ¿Usted qué piensa? Yo lo he dicho anteriormente, un 31% de paro en Canarias. 32, le corrijo. Casi, sí. Porque el último dato todavía aumentó. Yo he querido ser más suave, porque es que 32,04%. Se me ponen los pelos de punta, anunciando gravísimo, y sobre todo la gente joven, el porcentaje tan importante de gente bien preparada, sin buscar el primer puesto de trabajo, es ingrato. Yo diría que el rey debe ser sensible, seguramente hablará y habla con una cierta frecuencia con el presidente del gobierno, con el señor Rajoy, habrá hablado de esta situación y le habrá dicho, oye, cuidado, porque es que se nos puede ir de la mano. Yo lo decía anteriormente. ¿Se le puede ir de las manos? Se nos puede ir de la mano a todos. A todos. ¿Puede armarse un lío? Sí. A mí me preocupa y lo dije anteriormente, la mayor preocupación que tenemos yo como presidente de la Confederación y los empresarios en su conjunto es la situación tan desproporcionada de paro que tenemos en nuestra tierra. Hay que hacerle un homenaje a las madres que siendo ya abuelas reciben a sus hijos de nuevo y a sus nietos, los meten en sus casas y les dan de comer. Con su pensión, las madres y los padres. Y lo mal que lo están pasando los padres, porque seguramente los padres deben tener unas prestaciones de ayuda en este momento, después de retirarse de pensión, muy bajas. Hay que ponerse en esa situación. A mí me preocupa muchísimo. El jubilado. Así. De ahí que tengamos que insistir muchísimo en ese diálogo que tiene que ser lo más abierto posible y lo más rápido posible, porque Canarias, algo más de 2 millones de habitantes, 2.100.000, con un 31%, 32% de paro, realmente, cuidado, pongámonos las pilas porque se nos puede ir de la mano todo esto. Usted lo ha dicho, se puede ir de las manos. Claro, cuando se vivía en el campo había algo que echarse a la boca, pero ahora es que se vive en ciudades donde no hay una huertita, donde no hay nada para escapar. Es muy difícil de sobrevivir en el día a día. Y sobre todo el tema de estar en una esquina parada sin hacer nada, se crea mucho más vicio y eso es más peligroso todavía. Es una pescadilla que se muerde la cola, el alcohol, en fin, la violencia de género, la situación de crispación social. Mucha gente en una casa porque han tenido que dejar las viviendas. No, y el convivir tantas horas al final siempre hay los roces, no sé, las malas compañías. Y todo eso significa que al final el mundo es muy pequeño, pero nuestros entornos se hacen eternos a una persona que esté en el paro. Yo no sé de qué ideología es usted y tampoco se lo voy a preguntar, pero es verdad que muchos europeos se plantean, y si a lo mejor con la llegada del señor Hollande, sea del partido que sea, simplemente porque le diga a la señora Merkel, que es el gran poder, oiga, vamos a intentar inyectar dinero y a salvar a Europa, la Europa del Sur, nosotros, que se está muriendo, igual viene esto bien y
se arregla un poco. Yo diría que la Unión Europea, aquí no puede haber partidos de izquierda ni de derecha, porque estamos hablando de una economía, estamos hablando de dinero, y por lo tanto tiene que haber una economía unificada para todos, para los 27 de la Unión Europea, si no lo pasaríamos francamente mal. De hecho, hay países que lo están pasando mal, pero porque han vivido por encima de sus posibilidades. Entonces nos está pasando la factura. Claro. Ahora, la llegada de un señor que es más de izquierda, pues a lo mejor la conexión Merkel-Sarkozy, pues que era una conexión unificada, a lo mejor ese señor va a llegar y va a decir, oye, estamos de acuerdo en muchos temas, vamos a llegar a otros acuerdos que hay más distanciamiento. Y a lo mejor en el conjunto, el eurobono es importantísimo, Sí, el tema del crecimiento, muy importantísimo, no solamente ajuste, sino también crecimiento. Eso nos podría venir al conjunto de la Unión Europea francamente bien. En condiciones normales diríamos, vamos a buscar petróleo. Hay petróleo, ¿debemos sacarlo o no? ¿O hay un riesgo para el turismo? Yo siempre he dicho que si hay seguridad, una seguridad plena, la Unión Europea, después del accidente en el Caribe, en el Golfo de México, se lo fueron por aquella zona, sí, pues ha exigido incluso más garantías a partir de ahí en cualquier prospección que se haga en la Unión Europea o entornos acerca de la Unión Europea. Por tanto, si hay seguridad, yo diría prospección. Si no hay seguridad, no. Pero si hay que aprovecharla. Vaya tomate, el problema de los tomates. Sí. Mire, yo he estado casualmente la pasada semana visitando una cooperativa Coagrizán en la aldea de San Nicolás. Yo como presidente de la cooperación ha sido siempre una idea mía visitar pues las empresas que tenemos en nuestro entorno, porque así la vive directamente. Bueno, me ha llevado una sorpresa extraordinaria. Aquello, más que una cooperativa que funciona fenomenalmente bien, está exportando todo con tomates de extra y de primera. Algo fue el jueves pasado. Estaban preparando unos embarques en este momento que prácticamente la zarza está terminada y por tanto le dan de trabajo a muchísimas personas, a muchas familias. La cooperativa es una cooperativa que más que una cooperativa es una familia y por tanto hay que apoyar lógicamente a nuestra agricultura, no solamente de medianía, sino también a los tomateros y a los plataneros. Es importante, muy importante. Sabemos perfectamente que la Unión Europea cada vez le está poniendo más obstáculos, cada vez va a llegar... Las facilidades a Marruecos... Correcto, en fin. pero ahí nosotros tenemos que hacernos fuertes exigiendo, primero, al Estado, que si Marruecos tiene un cupo, ese cupo no lo puede pasar. Claro. Entendemos que Marruecos es un país preferente a la Unión Europea, pero preferente tenemos que ser, más que preferente, en este caso las RUF que pertenecen a la Unión Europea, en este caso Canarias es una RUF que tiene también que potenciar. Igual que a nuestro plátano, también hay que potenciarlo contra el plátano de la ACP y de Sudamérica. Por tanto, ahí tenemos que hacernos fuertes porque entonces no tiene sentido ser una RUF protegida por la Unión Europea. Ultraperiférica, Y ahí tenemos, va a tener, se lo he dicho a su gerente o presidente y director general, le he dicho a los dos que tiene el apoyo absoluto de esta confederación para manifestarnos apoyándolo, igual que los plataneros en esa misma línea que también acaba de tener un nuevo presidente, el señor Santiago. Por cierto, que felices que hemos vivido recibiendo ayudas de Europa. ¿Ese grifo también se ha cerrado ya? La Unión Europea a la RUP le va a recortar de una manera importante en la nueva negociación que se está realizando. Yo mañana tengo ocasión en la reunión que tenemos, que se inicia hoy, pero que la tenemos mañana por la mañana, voy a intentar sacar a lucir un poco la conexión de RUF, Madeira-Azores, con Canarias. Las regiones ultraperiféricas de Portugal y las de España, Madeira, Azores, Canarias. Canarias. No olvidemos que el pasado mes de noviembre ha publicado un informe el señor Solve, a través de un mandato del comisario Barnier, por tanto hablaba que la protección que tiene que tener la RUF, las conexiones, la logística que tenemos que tener y por tanto voy a aprovechar para mandar un mensaje en esas conclusiones que nos viene bien.
De manera que si ve hoy o mañana al señor Rajoy, le va a pedir que reciba al presidente canario. Mañana, cuando sean las conclusiones. Si tiene oportunidad, le pide que celebre la reunión con el presidente canario para intentar... Si tengo ocasión, se lo voy a decir. Y también algún ministro canario que puede estar ahí. ¿Estará el ministro canario? Puede que esté. Algún ministro español seguro. Que siempre ayuda. No le veo las caras sonrientes que tenía el presidente de la patronal el día que se hizo pública la reforma laboral. Y fueron unas imágenes que llamaron la atención porque los sindicatos estaban de capa caída y el presidente de la patronal estaba aparentemente contento. Sin embargo, luego se ha visto que la reforma laboral no genera empleo. Yo lo he dicho públicamente, es decir, España tenía la obligación de mejorar la reforma laboral que estaba obsoleta, estaba muy antigua. Por tanto, había que mejorarla y si no lo hacíamos por las buenas, lo hacía la Unión Europea. A partir de ahí, lo que tengo que decir es que la reforma laboral no va a resolver el problema del paro mientras no aparezca el crédito que es imprescindible para que las empresas realmente reactiven sus negocios y comiencen a pensar en mejorar, en subir sus ventas, etcétera, etcétera, que el consumidor tenga también esa aportación importante de poder comprar, porque si no hay una pata, la otra es incompleta. Estamos hablando, y mientras hablamos suceden cosas. El secretario general de los socialistas, Rubalcaba, ha rechazado frontalmente la posibilidad de que se ponga dinero público a fondo perdido para rescatar a la banca. Ojalá que no sea nunca a fondo perdido. Señor Grisaleña, es peligroso el fondo público en la banca, es muy peligroso. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta siempre. Que tenga suerte en esas gestiones en Oporto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sigan en compañía de la Televisión Canaria.